Continuamos con la jornada de hoy. El título de esta mesa es de gran actualidad y interés para todos. Ya hubo ayer alguna introducción con la doctora Fernández y algún otro ponente. Se titula Nuevos biomarcadores endpoints renales en nefropatía diabética. Está conmigo María Jesús y el primer ponente es Alberto Ortiz, conocido de todos, y nos va a abrir horizonte y mostrar la realidad actual de los slopes, de la estimación del filtrado glomerular como endpoints renales. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Pues si puedo tener la primera diapositiva. Aquí está, muy bien. Pues confesar potenciales conflictos de interés y sin más, esto es el riesgo de eventualmente terminar en diálisis dependiendo de tu filtrado glomerular y albuminuria. Estos serían los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica hoy, porque la albuminuria es A1, que yo creo que mal llamada normoalbuminuria, porque una albuminuria de 20 no es normal. Y, pues, bueno, teniendo una función renal normal, albuminuria alta puedes tener ya hasta 100 papeletas para la rifa de terminar en diálisis, tanto si eres joven como si eres más mayor. Pero es interesante comprobar que filtrado glomerular entre 45 y 60, si tienes albuminurias menos de 30, ya puedes tener hasta 30 papeletas para la rifa de terminar en diálisis. O sea que esos son pacientes que eventualmente progresan, aunque a lo mejor no en lo que es la duración de un ensayo clínico. Y en lo que es más importante todavía, y el reto que tenemos para el futuro, no tienes enfermedad renal crónica, filtrado glomerular entre 60 y 90, albuminuria entre 20 y 30, más de 5 papeletas para la rifa de terminar en diálisis. Si eres joven, estos pacientes en este momento no están tratando, pero necesitamos diseñar los ensayos clínicos para esos pacientes. Esos pacientes de menores de 65 años eventualmente cumplirán 65 años. Y la edad es el principal factor de riesgo para necesitar diálisis. Estos son distintos grupos de edad y la incidencia de diálisis por millón de población en Europa, que es exponencial. O sea, ahora mismo en España decimos, hágase usted una albuminuria a los 60 años. Tarde. Entonces ya se está disparando la incidencia de diálisis. Deberíamos ir por lo menos 10 años antes y eventualmente diseñar ensayos clínicos para esa etapa temprana. No solo es la diálisis lo que les ocurre a los pacientes con enfermedad renal crónica. De nuevo aquí está señalado lo que no es enfermedad renal crónica y vemos que cuando baja el filtrado glomerular de 45 a 30, con lo que llamamos normoalbuminuria, la albuminuria 1 ya se pasa de 2 a 3 o de 1,5 a 2 el riesgo de múltiples desenlaces cardiovasculares más allá de la diálisis. O sea, que cuando algún nefrólogo dice, no, este paciente filtrado glomerular de 50, albuminuria 20, no le trato porque no va a llegar a diálisis. No va a llegar a diálisis porque se va a morir antes de otra cosa. Entonces, otro concepto que tenemos que recordar es que, en general, con frecuencia, la función renal se pierde lentamente, se pierde durante años o incluso décadas sin que le llamemos enfermedad renal crónica. La albuminuria sube durante años o décadas sin que le llamemos enfermedad renal crónica y eventualmente le llamamos enfermedad renal crónica. Los ensayos clínicos tienen una duración de 2 a 3 años. O sea que es posible que estos pacientes que están progresando en 2 o 3 años, incluso si ya tiene enfermedad renal crónica temprana, no seamos capaces de ver bien esa progresión a un desenlace renal, a un evento renal como puede ser necesitar diálisis o perder la mitad de la función renal, etcétera, etcétera, porque no le damos tiempo. Sin embargo, si miramos la pendiente de pérdida de filtrado glomerular, el slope, que se diría en inglés, entonces a lo mejor sí ahí podemos apreciar diferencias. En este sentido, este es un ejercicio que hicimos con EMPA-KIDNEY, prolongamos hacia el futuro lo que son los resultados del ensayo, que el ensayo duró 2 años. Y bueno, pues se pudieron ver pequeñas diferencias en pendiente de filtrado glomerular, pero en algunos subgrupos, no en eventos, pero vemos que para ver eventos pues hace falta más tiempo. Si lo prolongas ante el futuro y empiezas tarde, pues puedes retrasar la necesidad de diálisis hasta 2 años. Si empiezas pronto porque alguien le ha medido la albuminuria a ese paciente, hasta casi 3 décadas.
Esos son pacientes que tenían albuminuria por encima de 200. Los que tenían función renal conservada tenían albuminuria por encima de 200. Y sin embargo, los que tenían menos función renal los había con albuminuria A1. Entonces vemos que, a pesar de tener una enfermedad renal más avanzada, su pendiente de pérdida de función renal fue más lenta que la gente que tenía función renal más conservada. ¿Por qué? Porque en este ensayo en concreto, los de función renal más conservada tenían más albuminuria. En cualquier caso, incluso los pacientes que no tienen una albuminuria basal A2, A3, pero están cerca de la diálisis, pues van progresando y eventualmente necesitarán diálisis. Recordar que en PAKidney enroló pacientes que tenían albuminuria A1, que en Parrot Outcome eran diabéticos, y enroló pacientes que no tenían enfermedad renal crónica. Recordar también que se observó beneficio en todos estos pacientes, en todos los subgrupos. O sea, en Parrot Outcome demostró que es posible prevenir la prevención primaria de enfermedad renal crónica según la elección que hagas de tratamiento antidiabético. En cualquier caso, en ambos enrolaron pacientes normoalbuminurios con un filtrado glomerular un poco más bajo en PAKidney, y esta categoría, digamos, discutida, filtrado glomerular entre 45 y 60, albuminuria 1, donde también se demostró beneficio en Parrot Outcome en diabéticos. En PAKidney, recordemos que el desenlace primario era filtrado glomerular menos de 10, o pérdida del 40% de la función renal, o muerte renal, o muerte por enfermedad cardiovascular, y hubo una disminución de riesgo del 30%. Recordar este hazard ratio de 0,7 porque luego volveremos sobre él. Cuando se mira por subgrupos, si esto es el resultado neutro, esto sería beneficio de empagliflozina y esto sería que con empagliflozina van peor, vemos que los pacientes que tienen un filtrado glomerular más bajo, en placebo, tienen más riesgo de eventualmente necesitar diálisis, y los pacientes que tienen menos filtrado glomerular, menos. Y cuando vemos los subgrupos de albuminuria, los pacientes con albuminuria A1 son los que menos riesgo tienen de tener un evento renal, porque lógicamente tiene una progresión más lenta que los que tienen más albuminuria. Y no se observó, el hazard ratio fue 1, o sea, no se observó beneficio en los pacientes con albuminuria 1. Pero fijaos que hubo muy poquitos eventos. O sea, 84 pacientes. O sea, había más de 1.300 pacientes en este grupo, pero solo 84 contribuyeron al resultado. Lo que les ocurriera a los otros 1.200 pacientes fue irrelevante desde el punto de vista de los eventos. Y luego, cuando miramos los eventos, tenemos un problema adicional en este subgrupo, que es que, recordar que los que tenían albuminuria 1 eran los que tenían un filtrado glomerular más bajo, entre 20 y 45 mililitros minuto. Y el mecanismo de acción del fármaco es que, frente a lo que ocurre en placebo, pérdida progresiva de función renal con el tiempo, hay una disminución inicial de la hiperfiltración con estabilización posterior del filtrado glomerular. En algún momento se cruzan las curvas y si suspendieras, que en este caso suspendió el fármaco, el filtrado glomerular subiría de nuevo. O sea, es un efecto hemodinámico de disminución aguda del filtrado glomerular. Y eso tiene problemas a la hora de interpretar los eventos renales de disminución del filtrado glomerular cuando la función renal es baja de inicio. Aquí, en esta gráfica, está representado el filtrado glomerular en eje vertical y si el desenlace es duplicación de la creatinina sérica, esto es el intervalo de confianza el rango intercuartil del dip inicial de filtrado glomerular en este ensayo, en el Parrot Outcome. O sea que el 25% de los pacientes les baja inicial el filtrado glomerular, incluso más de lo que está ahí mostrado. Un evento de duplicación de la creatinina sérica implicaba una pérdida de 50 mililitros minuto en pacientes con filtrado glomerular más alto, de 30 mililitros minuto en pacientes con filtrado glomerular más bajo. Pasamos ahora a en PAKidney. Un evento se definía como pérdida de 40% del filtrado glomerular y vemos que los pacientes que tenían filtrado glomerular más conservado, los que tenían albuminuria 1, que tenían filtrado entre 20 y 45, filtrado glomerular más conservado, tienes que perder 18 mililitros minuto. Pero si tenías filtrado glomerular más bajo, y aquí se incluyeron 200 pacientes con filtrado glomerular entre 15 y 20,
bastaba perder 6 mililitros minuto para desarrollar un evento renal. Y ya el rango intercuartil de disminución inicial casi estaba en ese rango. Y lo mismo, o sea, si en vez de 40 son 50% de pérdida de filtrado glomerular, hay menos eventos, es más difícil conseguirlo. O sea, yo creo que en esos pocos eventos que hubo en los que tenía albuminuria 1 pudo haber pseudoeventos, que el DIP inicial desencadenara ya un evento. Y como digo, este es el rango intercuartil del DIP inicial y pudo haber pacientes que estadísticamente bajaran más. Entonces, eso nos plantea un problema de interpretación de resultados. Cuando lo que hicieron fue mirar el impacto del tratamiento sobre la pendiente crónica de filtrado glomerular, hubo beneficio para cualquier albuminuria. Y en este resultado estaban contribuyendo los más de 1.300 pacientes en ese subgrupo. O sea, en todos ellos se midió la pendiente de filtrado glomerular y todos ellos contribuyen al resultado. O sea, desde mi punto de vista, esto es una información más rica que la que le ocurrió a muy pocos pacientes que tuvieron eventos, teniendo en la cuenta que pudo haber pseudoeventos, porque el evento se define como disminución del filtrado glomerular y la medicación baja el filtrado glomerular. Y hubo pacientes con muy poquito filtrado glomerular de base, donde muy poca disminución del filtrado glomerular ya desencadenaba un evento. Entonces, desde el punto de vista, en términos absolutos, la diferencia entre placebo y empagliflozina fue de un filtrado glomerular en torno a 0,75 mililitros minuto por año. De nuevo, recordar esta cifra, 0,75 mililitros minuto por año, que en términos absolutos fue menor que el beneficio observado en pacientes con más albuminuria. Pero en términos relativos, el beneficio mayor se obtuvo en los pacientes con menos albuminuria. Y lo que es más importante, el riesgo residual fue estabilización del filtrado glomerular en pacientes con menos albuminuria. Aquí está en menos 1 mililitro minuto, que estamos perdiendo todos en esta sala. Y los pacientes con más albuminuria, a pesar de un gran beneficio absoluto, pues seguían caminando hacia la necesidad de diálisis al doble de velocidad que les correspondía. O sea que podríamos haberle beneficiado más si hubiéramos empezado cuando tenía menos albuminuria. Y el seguir caminando hacia la necesidad de diálisis no solo es seguir caminando hacia la necesidad de diálisis, es pasar de categorías con menos filtrado glomerular donde el riesgo de muerte por cualquier causa prácticamente se duplica. O sea, no solo hay que pensar en términos de diálisis. Bueno, la buena noticia es que en 2018 se juntan la EMA, la FDA, etcétera, etcétera, y hacen un estudio de hasta qué punto la pendiente de filtrado glomerular puede ser un marcador subrogado de eventos. Y concluyen que bajar la albuminuria un 30% equivale a una pendiente de filtrado glomerular entre 0,5 y 1 mililitro minuto más lenta, la que se observó en EMPA-Kidney en los pacientes con albuminuria 1, y que eso equivale a una disminución de un 30% del riesgo de eventos renales, o sea, el desenlace que se observó en la población total de EMPA-Kidney. Estas son las gráficas. Hubo una correlación, un R cuadrado de cerca de 1 en la relación entre pendiente total o pendiente crónica y eventos renales, en un metaanálisis que hicieron a nivel de ensayos clínicos completos, metaanálisis de ensayos clínicos completos. Su conclusión es que la pendiente de filtrado glomerular es un marcador subrogado para ensayos clínicos de fase 3, que el ensayo debe durar entre 2 y 3 años para que esa pendiente de filtrado glomerular sea fiable, que la pendiente de filtrado glomerular es incluso un mejor desenlace que los eventos cuando partes de un filtrado glomerular más alto. Pues un filtrado glomerular más alto es más difícil que lleguen a diálisis y además defines el evento como una pérdida de 50 mililitros minuto, que es difícil que alguien lo pierda. Es también más útil que los eventos cuando la duración del ensayo es relativamente corta, porque no te da tiempo a desarrollar eventos, y también cuando la respuesta al tratamiento es más uniforme. Hay que tener en cuenta que hay fármacos que disminuyen agudamente el filtrado glomerular y entonces sería interesante comprobar que es reversible, o sea, hacer una última determinación sin tratamiento después. Bueno, pues esto entra en la EMA en 2018 y las cosas de Palacio van despacio, pero en 2023 la EMA acepta que la pendiente de filtrado glomerular es un marcador subrogado aceptable
especialmente para enfermedades raras, por eso, como veis, lo están usando mucho en glomerulonefritis, etcétera, o cuando se necesita un estudio con seguimiento muy largo. Este podría ser el caso de la prevención primaria de la enfermedad renal crónica en pacientes con filtrado glomerular entre 60 y 89, albuminuria entre 20 y 30. Más recientemente, en 2023, se hace un análisis, otro metaanálisis, a nivel de participantes individuales, casi 200.000 pacientes, miden la slope en 3 años y concluyen que la pendiente total es mejor marcador que la pendiente crónica, pero que sería un buen marcador como desenlace primario, ya no surrogado, sino desenlace primario de los ensayos clínicos. Y ahí es donde estamos ahora. Ahora en la ERA se presentarán los resultados del ensayo clínico FIND-CKD de finerenona en pacientes no diabéticos, pendiente, desenlace primario pendiente de filtrado glomerular a casi 3 años y, como veis, 1.500 pacientes se enrolaron para que el ensayo fuera positivo. O sea, muchos menos de los que hace falta enrolar cuando tienes un desenlace primario de eventos renales. O sea, esto facilita la realización de ensayos clínicos y nos facilita ir a donde necesitamos ir para el futuro, que es la prevención primaria de la enfermedad renal crónica, que va a ser en pacientes de menos riesgo de progresión que los que ya tienen enfermedad renal crónica. Muchas gracias por la atención. Gracias, Alberto. Gracias. Pasamos al siguiente ponente, José María Mora Gutiérrez, de la Clínica Universidad de Navarra, de Pamplona. Bienvenido. Que nos va a hablar de algo también, yo creo que muy innovador y muy necesario para poder avanzar en explorar algo diferente a lo que estamos haciendo en la práctica clínica habitual, mirar el riñón por resonancia magnética y qué datos nos va a dar, ¿no? Las charlas de resonancia nuclear multiparamétrica, más allá del filtrado glomerular y albuminuria en la evaluación de nuevas terapias renales. Cuando quieras. Muchas gracias, María Jesús, y muchas gracias por la invitación de nuevo aquí a Gendiap, que siempre es un honor y se aprende muchísimo. Efectivamente, vamos a hablar sobre resonancia magnética multiparamétrica más allá del filtrado glomerular, en continuidad con lo que decía el doctor Ortiz. Esos son mis conflictos de interés y lo que quería aquí es mostrar, también para invitarles a ir sumando, a ir conociendo lo que es el grupo del renalmri.org, que es un grupo que lo que busca de manera multidisciplinar es dar cabida a estas técnicas de resonancia magnética multiparamétrica a nivel renal. Es un grupo amplio e internacional y que lo que busca es ir buscando estandarizar estas técnicas para que ya puedan llegar pronto a la práctica clínica. Hemos hablado bastante de la importancia que tiene a nivel renal el metabolismo, la inflamación, las adipoquinas y cuánto daño nos producen en los riñones, ¿no? Y cómo llegan a producir estados proinflamatorios, disminuir la angiogénesis y aumentar también la fibrosis y aumentar, evidentemente, la hipoxia. Pero ¿cómo es que llegamos a medir eso? ¿Qué marcadores utilizamos? Porque muchas veces vamos a terminar con marcadores totalmente subrogados, ¿no? No hay una manera, o difícilmente es una manera directa. Y estas son las guías de diabetes y enfermedad renal crónica que están actualmente en revisión desde marzo de este año, que nos dicen, bueno, hay que medirle a los pacientes con diabetes y hay que medir la función renal. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos con albuminuria y con filtrado glomerular. Y luego me dicen, bueno, ¿qué es lo que define enfermedad renal crónica? Lo define la albuminuria, el filtrado glomerular y luego me meten un parámetro más, cualquier otra evidencia de daño renal. Pero no me dicen cómo mido o cómo testeo yo este daño renal. Por lo tanto, me quedo un poco, bueno, me falta una técnica aquí. Y si me falta una técnica para medir este daño renal, también me va a faltar una técnica para buscar un tratamiento que sea personalizado para estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, ahí como que queda, podemos decir, bueno, por ultrasonido, por microhematuria, pero estamos de nuevo yendo a marcadores subrogados. Y es que sabemos que cuando hay un daño histológico a nivel renal, va a empeorar tanto la cantidad de vida del paciente como la cantidad de vida de esos riñones, ¿no? Por lo tanto, es algo que conviene comprender a nivel renal qué es lo que está ocurriendo histológicamente, si hay inflamación, si hay cronicidad y, por lo tanto, si hay fibrosis. Vuelvo a la misma pregunta anterior, pero todo esto, ¿cómo lo voy a poder medir en la práctica clínica habitual?
Y ahí es donde entra, y cada vez, yo creo que 2024, 2025 ha sido un boom que probablemente va a continuar creciendo, la resonancia magnética multiparamétrica para medir y evaluar precisamente eso. Yo con una analítica convencional puedo medir, como decía muy bien Alberto, cuánta función renal he perdido. La he perdido por filtrado, la he perdido por albuminuria. Pero estas técnicas de resonancia no me dicen cuánto he perdido, sino dónde está el daño y cuál ha sido el mecanismo implicado en ese daño. Por lo tanto, va a ahondar aún más. No voy a entrar tampoco en demasiado detalle porque se va a ir comprendiendo y además creo que ya es como la segunda o tercera vez que hemos hablado de esto en GenDia, pero lo que aporta la resonancia magnética es, por un lado, por decirlo así, la fontanería renal, que es la perfusión, la cantidad de sangre que le va a llegar a los riñones mediante una técnica que se llama ASL. También es capaz, de manera no invasiva, de medir cuánto oxígeno, el termómetro de oxígeno que llega a ese riñón, si llega mucho oxígeno, poco oxígeno y cuánto se está consumiendo. Es capaz de detectar, y esto es muy importante, si hay fibrosis, si hay cicatrices, luego lo intentaré explicar. Y, como veremos luego en uno de los estudios, el volumen extracelular aparente, que es qué tan congestivo está mi riñón. Y esto es clave, como hemos hablado con los ISGLT2. Por lo tanto, eso es parte del arsenal que puedo yo ofrecer. Y de ahí que yo quiero valorar la fibrosis, quiero valorar cambios estructurales a nivel del riñón. Podría ser una biopsia, perfectamente, lo que no podría probablemente repetirla o hacérsela a todo el mundo. Tiene complicaciones y es invasiva. Y de ahí el paso es intentar ir, estamos hablando de biopsias líquidas, pero esto lo que proponemos en el grupo es una biopsia virtual o una biopsia digital o como la queráis llamar. Por lo tanto, el puente hacia una fisiopatología parte de estas técnicas. Como antes decía, es una técnica que se puede considerar como una biopsia virtual que me va a mostrar el remodelamiento, no solo estructural, sino también funcional y en tiempo real, que es lo que está ocurriendo en el paciente a día de hoy. Las técnicas, como te decía, la perfusión, la oxigenación, la inflamación o la fibrosis, según la técnica que yo voy a emplear, es al final como cortar el riñón en distintos segmentos y de manera sencilla la ASL, la Arterial Spin Labeling, que luego enseñaré un dibujo, me mide la perfusión cortical, pero también perfusión medular y me la separa. ¿Cuánta sangre está fluyendo en el riñón? La hemodinámica. Por otra técnica que se llama Volt, yo lo que mido son los niveles de desoxihemoglobina y sus propiedades paramagnéticas de manera inversa, me dicen cómo está el oxígeno. Si tengo poca falta de oxígeno, o sea, poca desoxihemoglobina, tengo mucho oxígeno y viceversa, para que luego se comprendan en las gráficas que cuando baja ese parámetro es que sube la oxigenación. Y por último, puedo medir el coeficiente aparente de difusión, que es básicamente cuál es la difusión de las moléculas de agua por el riñón, que cuando hay cicatrices, cuando hay fibrosis, se dificulta esa difusión. Este es un ejemplo de cómo funciona ASL. Lo que hace es que marca los protones del agua que van pasando cerca de las arterias renales para que esos protones empiecen a dar vueltas como spins, por eso se llama Arterial Spin Labeling, es un etiquetado de la sangre arterial que continúa su tránsito y luego cuantifico cuántos spins llegan para medir la perfusión en mililitro minuto por 100 gramos de tejido. Más propiedades que pueden tener esta resonancia magnética, es capaz de medir la cantidad de grasa que hay intrarrenal, la cantidad de grasa que hay perirenal y la cantidad de grasa que hay en los senos renales, y sabemos que entre más cantidad de grasa perirenal se relaciona con una mayor probabilidad de enfermedad renal crónica. Y aquí hay un concepto que de otras técnicas que se llaman el T1, la difusión y de tensión y curtosis. Básicamente la manera de comprender esto es imaginarnos una ciudad. Si imaginamos una ciudad con carreteras, la sangre o el agua siempre va a ir en la misma dirección, hacia los túbulos, hacia los vasos sanguíneos, como una carretera. Entonces, el T1 me dice básicamente si la ciudad, ¿qué tiene la ciudad? ¿Cuál es el componente que tiene el tejido? Nada más me habla de lesión o no. Con el DTI, con el tensor, lo que me habla es de una dirección. Todos los carros van en la misma dirección, van ordenados. Y la curtosis, lo que me dice es en una ciudad, una autopista, si hay atasco o hay tráfico fluido. En otras palabras, si yo tengo una alteración de cualquiera de estos parámetros, lo que me está hablando es de que hay inflamación, de que hay fibrosis, porque el paso del agua ya no es fluido, sino que empieza a tener atascos en la carretera, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Esta técnica, esto es un estudio que se hizo con 63 pacientes diabéticos, de los cuales habían unos que no tenían enfermedad renal diabética, no tenían nefropatía diabética, otros tenían una enfermedad renal diabética leve y otros del grupo 2 una enfermedad renal diabética avanzada. Y lo que se ve es que con estas técnicas se consigue discriminar entre los pacientes con diabetes con una enfermedad renal diabética temprana y posteriormente entre los tempranos y los avanzados con áreas bajo la curva de 0,94,5, 94,8, etc. Y luego también se muestra como una muy buena correlación entre estas técnicas y el filtrado glomerular de manera inversa o con creatinina y cistatina de manera proporcional. Este es un estudio que estamos pendientes de publicar, en que tomamos pacientes diabéticos con enfermedad renal clase 3, y la diferencia aquí es que unos tienen una albuminuria menor de 300 y otro mayor de 300. Y por las mismas técnicas, en este caso con la ASL que antes les decía de perfusión, podemos ver que es capaz de discriminar y mostrar el impacto ante el mismo filtrado glomerular, el impacto que tiene la albuminuria en disminuir la perfusión renal en aquellos que tienen más albuminuria, así como la pérdida de la diferenciación córtico-medular con el T1. Por lo tanto, es capaz de discriminar al mismo filtrado simplemente por presencia de albuminuria. Uno de los estudios que estamos realizando es buscar la estandarización de esta técnica para que pueda llegar a la mayor cantidad de centros posibles, buscando estandarizar los protocolos, pero también creando una plataforma de acceso abierto para que se pueda utilizar en distintos hospitales, ya que la técnica de resonancia magnética es la misma que utilizan en cualquier hospital, ¿no? Así como armonizar todo lo que son los vendors y desarrollar inteligencia artificial para que esto llegue, digamos, a práctica clínica habitual más fácilmente. Pero lo que queríamos aquí hablar es cuál es el impacto, cómo está creciendo. Yo creo que esto se empezó hemos hablado de diabetes, se utilizó mucho en el trasplante. Los ensayos clínicos es lo que lo está haciendo, lo está catapultando. Porque la farma se da cuenta que es una herramienta perfecta para yo ya decir, mi fármaco no solo baja la proteinuria, no solo estabiliza el filtrado glomerular, sino que mi fármaco disminuye la fibrosis, disminuye la inflamación y te lo puedo contar, te lo puedo cuantificar. Por lo tanto, es potente. Un ejemplo es la endotelina. La endotelina es el vasoconstrictor más potente que tenemos en el cuerpo y en ese sentido es profibrótico y proinflamatorio. Y sabemos eso porque incluso es capaz de activar genes que son mediados por la vía del complemento. Este es uno de los antagonistas de la endotelina, que ya conocen, como tiene un efecto importante en disminuir la proteinuria, pero también en retrasar el inicio de la inmunosupresión. Por lo tanto, son fármacos que llegan a enlentecer significativamente el llegar a la enfermedad renal avanzada, incluso comparándolo con dosis alta de irbesartán, ni siquiera con enalapril. Esto quiere decir que estos fármacos algún efecto tienen más allá del filtrado y la albuminuria. Hay un ensayo clínico que luego les enseño que está en marcha para valorar en ese sentido el sparsentan. Quiero presentar principalmente el Remodel porque es el primer ensayo mecanístico que utiliza este tipo de tecnología para demostrar el beneficio. Es una continuación del estudio del ensayo Flow. Durante 52 semanas los pacientes se randomizan a recibir 1 miligramo de semaglutida o placebo. Son albuminurias entre 20 y 5.000 y lo que hacen son estudios de resonancia magnética y además estudios también de transcriptómica a nivel de tejido. Es un estudio mecanístico muy interesante en el que basalmente se hace una resonancia magnética y al mes con 0,25 se hace otra resonancia magnética y posteriormente 44 semanas después de estar con 1 miligramo se hace una última resonancia magnética además de biopsia renal en dos ocasiones. Esta es cómo eran estos pacientes. Quiero resaltar aquí que la mayoría eran pacientes varones y esto sí que puede tener un efecto en los resultados. Y voy a pasar a esta primero y luego vuelvo, porque semaglutida evidentemente disminuye en el peso y consigue un 25% de disminuir la grasa perirenal y un 13% la grasa a nivel del seno renal. Demuestran mediante resonancia magnética que la semaglutida con el descenso de peso disminuye también la resistencia, la resistividad que tiene a nivel de las arterias renales. Y es cierto que no consigue demostrarse un cambio en la fibrosis, probablemente por una fibrosis que ya estaba estabilizada o establecida.
Y cuando vamos a ver qué ocurre en la oxigenación y en la perfusión, lo que demuestra es que la semaglutida es capaz de aumentar la perfusión a nivel renal, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, pero hay una tendencia al aumento de la perfusión renal y a una mejora también de la oxigenación, tanto a nivel de la corteza como a nivel de la médula renal. Esto está inverso por lo que les decía. Ha disminuido la falta de oxígeno, por lo tanto ha aumentado la oxigenación. Esto va más allá de simplemente una disminución en la proteinuria. Y aquí lo interesante es que luego se hizo el análisis transcriptómico histológico que les dije y una disminución del 60% de aquellos genes que tenían que ver con el estrés metabólico y la vía fibroinflamatoria, además de una reprogramación en la transcripción, lo cual lleva a una mejoría en la microvasculatura y a una mejoría también a nivel del estrés endotelial. Por lo tanto, no es únicamente albuminuria y filtrado glomerular, sino algo más allá. Y por eso estas guías, que están ahora en revisión, ya incluyen el remodel a la hora de justificar el beneficio que tiene este fármaco y las ventajas que tiene tanto a nivel de la grasa perirenal como en la microestructura renal. Esto también se va dando para otros fármacos. Aquí les traigo uno con dapaglifosina y otro con empaglifosina, y se ve como de nuevo, cuando hablamos de oxigenación, si baja es bueno, ¿vale? Es que aumenta la oxigenación. La dapaglifosina mejora la oxigenación a nivel de corteza y a nivel de médula y se ve un efecto a nivel de perfusión, que es el efecto hemodinámico del DIP inicial, porque esto es solamente 4 o 6 horas después de haber iniciado el fármaco, donde ya la resonancia es capaz de detectar estos cambios. Y en el estudio Sugar-DMHF, pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos, reciben aquí empaglifosina y lo que se ve es lo mismo que antes comentábamos a nivel de la perfusión, que hay una caída a nivel de la perfusión renal, y en este caso lo que miden es el volumen extracelular aparente que demuestra una descongestión a nivel del parénquima renal. Esto es otro estudio que se hace combinando con exenatide y se ve, digamos, un beneficio mayor cuando se combinan ambos fármacos. Y luego también cuando en este se valora el uso de semaglutida o empaglifosina o la combinación, como también tiene un efecto a nivel de la glomerulomegalia o del tamaño del volumen renal, ¿no? Por lo tanto, con estas técnicas, que con una sola intervención y protocolo se pueden hacer varias de ellas en cuestión de 30 minutos, 45 minutos o 1 hora, según, podemos tener mucha información de la microestructura renal, tanto vascular, oxigenación, fibrosis, como de volumen. Y por eso, de nuevo también las guías que digo, lo que van a comentar es la importancia que pueden tener estos fármacos, y creo que hacia ahí es donde tenemos que ir yendo, más allá de los parámetros clínicos tradicionales, sino también en inflamación, en fibrosis o mejoría de la eficacia a nivel mitocondrial. Nosotros estamos en este trabajo que ha costado un poco por el tema de que no hay pacientes que sean naïve prácticamente para ISGLT2, pero lo que queremos es valorar el efecto que tienen el fármaco, tanto lo que decía Alberto, en el loop agudo como en el loop crónico, valorando con resonancia magnética basal al mes y luego a los 18 meses, valorando también otros parámetros inflamatorios como las metaloproteasas o el TIM1. Por lo tanto, veremos un poco qué resultados aporta este trabajo. Y para terminar, se verá el TREASURE-CKD, que es el efecto que tiene la tirzepatide, también medida por parámetros de resonancia magnética multiparamétrica, que ya está en marcha. Y lo que antes comentaba es que con el esparsentan, lo que está pendiente, esto ya están reclutados, pero está pendiente que salgan los resultados de qué efecto tiene la técnica de resonancia multiparamétrica, no solo a nivel renal, sino a nivel cardíaco, al bloquear la endotelina. Hicimos una revisión sistemática con unos alumnos de la facultad y se confirmó con más de 5.000 pacientes, incluyendo pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes trasplantados, el beneficio que estas técnicas tienen de manera no invasiva y que es necesario el buscar una estandarización de protocolos, y para eso es lo que estamos un poco trabajando, e invitarlos también a unirse a esta tecnología, porque es bastante apasionante y creo que tiene bastante futuro también hacia una medicina más personalizada.
En resumen, es una resonancia que lo que nos va a decir es no cuánto he perdido de riñón, sino dónde lo he perdido y por qué, y por lo tanto es como una especie de radar virtual. Además, soy capaz de medir perfusión, oxigenación, fibrosis e inflamación y la congestión a nivel renal, además de la grasa renal que hemos dicho o el volumen renal total. Y recalcar que no tiene riesgo, que no utiliza medio de contraste, porque al final utiliza el propio contraste del paciente o las propias propiedades de la sangre y tiene una precisión diagnóstica que en algunos estudios ha sido bajo la curva hasta de 0,99. Esto es clave también para ir identificando, que es lo que nosotros en el Personalized DKD queremos ver, la velocidad de progresión de los pacientes y cuál es el efecto que va teniendo a nivel de la microestructura. Agradecerles y encantado de estar aquí con ustedes y responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias, José María. Cerramos esta mesa, yo creo que cerrando el círculo, ¿no?, de adelantarnos al diagnóstico de enfermedad renal crónica y buscar otros biomarcadores. Creo que poniendo la inflamación en el centro. Ya nos han hecho un poquito de spoiler, con lo cual ayer, así que Aleix, cuando quieras. Venga. Muchas gracias, Chus. ¿Me pueden ponerlas? Bien, en primer lugar, gracias por invitarme un año más. Y este año vamos a hablar de la importancia de la inflamación. Quiero empezar con esta portada de la revista Scientific American de hace menos de un mes, que hablaba que la causa oculta de la enfermedad cardíaca es la inflamación. Y vamos a hablar de esto, que es la inflamación, la enfermedad renal crónica como estado proinflamatorio, la inflamación como factor de riesgo cardiovascular, como factor de progresión, otras complicaciones asociadas a la inflamación, las opciones terapéuticas presentes y futuras y unas conclusiones. Vale. Ya lo ha comentado el doctor Ortiz. Es importante, a medida que aumenta la albuminuria, incluso dentro del rango de normoalbuminuria, esté entre 10 y 30, y disminuye el filtrado glomerular, aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo de mortalidad total, mortalidad cardiovascular, ictus, infarto, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y progresión de la enfermedad y fracaso renal agudo. Y además el efecto es aditivo. ¿Por qué nuestros pacientes tienen estos factores de riesgo cardiovascular o tienen más riesgo cardiovascular? Evidentemente, porque tienen muchos factores de riesgo cardiovascular clásicos. La hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la edad, etcétera. Pero también hay unos propios de la uremia, ¿no?, como puede ser el propio estado urémico, las alteraciones del metabolismo óseo mineral, la anemia, el estado de insuficiencia renal, pero también la inflamación. ¿Y la inflamación por qué es importante? Bueno, les traigo este estudio en el cual demuestra que el riesgo asociado a los factores de riesgo cardiovascular clásicos solo explican entre un 50 y un 60% en prevención primaria de los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, existe un riesgo cardiovascular independiente. En nuestros pacientes en prevención secundaria existe un riesgo residual a pesar de que les controlemos ese riesgo cardiovascular, los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Evidentemente es el riesgo residual del colesterol, el riesgo residual trombótico, de los triglicéridos, de la LPA, pero sobre todo, por supuesto, el control glicémico, pero sobre todo el riesgo residual inflamatorio. Y en ese sentido les traigo este estudio. Es en población general. Pacientes sin enfermedad cardiovascular, 450.000 pacientes del UK Biobank, seguidos durante un periodo de tiempo, a los cuales se analizan los diferentes factores de riesgo. Pues bueno, a medida que incrementa los niveles de proteína C reactiva, vemos un incremento del riesgo de MACE y claramente aquellos que tienen la proteína C reactiva por encima de 2 tienen más riesgo de MACE. Pero lo que es más interesante es que proteína C reactiva es un marcador de riesgo más importante de riesgo cardiovascular que otros factores de riesgo, como pueda ser la diabetes, el índice de masa corporal o el LDL colesterol en este estudio, ¿no? No solamente esto, sino que la integración de la proteína C reactiva de alta sensibilidad mejoraba el score, por lo tanto, de alguna manera mejoraba el valor predictivo. ¿Y qué pasa en la enfermedad renal crónica? Bueno, en la enfermedad renal crónica sabemos que existe un aumento de marcadores inflamatorios, proteína C reactiva, interleuquina 6, otras interleuquinas, marcadores de estrés oxidativo,
marcadores de coagulación que también están relacionadas con la inflamación, y además este incremento se incrementa a medida que disminuye la función renal. Por lo tanto, está claro que la enfermedad renal crónica es un estado proinflamatorio que se agrava con la progresión de la enfermedad. ¿Y por qué es esto? Bueno, por muchas causas. La acidosis metabólica, la resistencia a la insulina, la senescencia celular, la propensión a infecciones, a las atenuaciones del metabolismo óseo-mineral, las propias toxinas urémicas, y no nos olvidemos la disbiosis y, sobre todo, el aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal, la disminución del aclaramiento de citoquinas, pero también otros factores, la obesidad, la adiposidad disfuncional, la diabetes, otras comorbilidades o el propio exposoma, la polución atmosférica, partículas de 2,5 micras, la dieta, los alimentos ultraprocesados, etc. Pero es que en pacientes con enfermedad renal crónica estadios 3-4 hay un aumento de la inflamación vascular. Cuando medimos con PET-scan vemos un aumento de la captación de fluorodeoxiglucosa, y además los monocitos de estos pacientes expresan más receptores de quemoquinas y tienen más capacidad de transmigrar a través de la célula endotelial al espacio subendotelial. Pero lo que es más curioso es que cuando les damos atorvastatina, que tendría que reducir esta inflamación, no la reduce. Por lo tanto, esta inflamación persiste a pesar de un buen control del LDL colesterol. Muchos estudios nos demuestran que la elevación de marcadores inflamatorios, PCR o interleuquina 6, aumenta el riesgo de MACE, el riesgo de mortalidad, el riesgo de insuficiencia cardíaca, el riesgo de fibrilación auricular, y aquellos pacientes que están más inflamados tienen más hipertrofia ventricular izquierda, tienen más disfunción tanto sistólica como diastólica, y hay un mayor engrosamiento del grosor íntima media y mayor disfunción endotelial. ¿Y eso es por qué? Pues bueno, porque la inflamación está desde el origen de la ateromatosis. En estos momentos se considera la ateromatosis como una enfermedad inflamatoria vascular. Está en la disfunción endotelial, el desarrollo de la placa, la progresión de la placa, la rotura y, sobre todo, en el estado protrombótico que viene después de la rotura o la erosión de la placa. Aquí les traigo un muy reciente metaanálisis que analiza 81 estudios con más de 111.000 pacientes con enfermedad renal crónica y nos demuestra que tanto la proteína C reactiva, la interleuquina 6 o la proteína C reactiva de alta sensibilidad se asocia con un aumento de mortalidad total, eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, es evidente que es algo que tenemos que incorporar en nuestra práctica clínica diaria. En cuanto a progresión de la enfermedad renal, tenemos el estudio CRIC, que nos demuestra que niveles elevados de fibrinógeno, interleuquina 6, TNF-alfa y niveles bajos de albúmina como reactante de fase aguda negativo se asocia con mayor progresión de la enfermedad. Pero si hacemos un score en que vamos incorporando todos estos marcadores, a medida que aumenta el score, aumenta la progresión de la enfermedad. En pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, son datos del estudio SCREAM, el estudio sueco, demuestra que a medida que aumenta la PCR ultrasensible, aumenta la progresión de la enfermedad y aumenta el riesgo de fracaso renal agudo. Pero en el estudio TREAT, el estudio CANVAS o el estudio PROGRESSOR que nos presentó ayer la doctora Beatriz Fernández, demuestra que la elevación de cualquier marcador de inflamación se asocia con mayor progresión de la enfermedad, mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal o de muerte. Solo un estudio de hace 30 años, que es el estudio MDRD, el estudio clásico, es de los que yo he pocos que he encontrado que no demuestran, digamos, una progresión, pero todos los demás son contundentes. Y otras complicaciones, no solo esto, sino se ha visto, son datos recientes del estudio MESA, que los pacientes, a medida que disminuye la función renal, presentan más complicaciones inflamatorias, incluso pues, con riesgo de infecciones, otras complicaciones como la gota, complicaciones como el EPOC, etc. Y incluso tienen más complicaciones infecciosas, inflamatorias, que complicaciones cardiovasculares. La anemia, por supuesto, la inflamación juega un papel importante, disminuyendo la respuesta a la eritropoyetina, bloqueando la síntesis, la movilización del hierro por hepcidina y reduciendo la vida media de los hematíes. Y aspectos como el protein energy wasting y la sarcopenia están muy implicados en esta inflamación, así como las alteraciones del metabolismo óseo mineral y la propia calcificación vascular.
Por lo tanto, las modificaciones de estos factores de riesgo, incluyendo la enfermedad renal crónica, producen citoquinas proinflamatorias, acaban produciendo interleuquina 6 y esta acaba produciendo a nivel hepático marcadores inflamatorios como proteína C reactiva. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues realmente todo esto es inhibido pues, por una actividad física, con una dieta rica en fruta y verduras, pescado azul. ¿Por qué el pescado azul? Porque es rico en omega 3. Y en este sentido, recordemos el reciente estudio PISTES en diálisis, que la suplementación con omega 3 reducía el riesgo de eventos cardiovasculares. Aunque no lo tengo tan claro en los pacientes con enfermedad renal crónica, porque los estudios en pacientes no dialíticos con omega 3 son discrepantes. ¿Y qué tenemos actualmente? Bueno, hay una serie de fármacos, estatinas, inhibidores del sistema renina-angiotensina y SGLT2, agonistas GLP-1, antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideos, que han demostrado beneficios cardiorrenales, no los vamos a discutir. Y además algunos de ellos han demostrado que tienen efectos antiinflamatorios, se han ido viendo a lo largo de las diferentes sesiones. Pero la pregunta es, ¿ese efecto antiinflamatorio juega un papel relevante en este efecto cardionefroprotector? Por lo tanto, creo que necesitamos fármacos que, digamos, vayan específicamente dirigidos a esta inflamación residual. Y en este sentido tenemos lo que se llama el inflamasoma, ¿no? Está en el centro de todas las vías de activación de la inflamación, que acaba produciendo, la activación del inflamasoma acaba produciendo interleuquina 1, interleuquina 18, caspasa, todo lo cual nos acaba llevando a estos fenómenos inflamatorios y fibróticos. Y esta activación de interleuquina 1, interleuquina 6 acaba produciendo interleuquina 1, interleuquina 18 acaba produciendo interleuquina 6, que está en el centro de gravedad. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos para el inflamasoma tenemos colchicina, pero que no está indicada en los pacientes con enfermedad renal crónica. En interleuquina 1 tenemos canakinumab, básicamente, y en interleuquina 6 hay 3 en estudio, clazakizumab, paquibequituk, y ciltibekimab, ¿no? Que estarían, digamos, en el centro de la interleuquina 6, que es la que estaría agravando el daño cardiovascular y el daño renal. El estudio CANTOS con un canakinumab, un antiinterleuquina 1, demostró beneficio en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares, también en el subgrupo de pacientes renales, como podemos ver aquí, incluso más, porque tenían más eventos, especialmente en aquellos pacientes que tenían, digamos, mayor efecto antiinflamatorio con el fármaco. Pero es que hicieron un estudio posterior que analizaban el riesgo residual. Cuando miraban los pacientes sin enfermedad renal crónica, el riesgo residual de la proteína C reactiva y del LDL-colesterol existía. En cambio, cuando analizaban los pacientes con enfermedad renal crónica, solo el riesgo residual de la proteína C reactiva persistía, pero no era significativo el riesgo residual del LDL-colesterol. En cambio, no demostró beneficio en cuanto a progresión de la enfermedad renal. Tenemos ciltibekimab. Es un antiinterleuquina 6 que demuestra claramente una reducción de la proteína C reactiva, pero también de otros marcadores de la inflamación, como el fibrinógeno, la lactoglobina, amiloides sérico A, fosfolipasa 2 y, curiosamente, lipoproteína A. No solamente está modificada genéticamente, sino que hay un componente inflamatorio en la lipoproteína A y, en cambio, lógicamente, no modifica lípidos, ¿no? Con clazakizumab tenemos lo mismo, gracias a Beatriz, que me lo ha pasado esta diapositiva. Otro antiinterleuquina 6 es capaz de reducir proteína C reactiva. Y en estos momentos tenemos en el pipeline diferentes estudios. Con ciltibekimab tenemos el Zeus en enfermedad renal crónica y el Hermes, Athena y Artemis en enfermedad cardiovascular y con clazakizumab el Possible 6 Kidney Disease en pacientes en diálisis. En cuanto a Zeus, es un estudio que lleva casi 6.400 pacientes aleatorizados a ciltibekimab o placebo. El endpoint primario son pacientes con enfermedad renal crónica, proteína C reactiva por encima de 2 y enfermedad cardiovascular, y el endpoint primario es el riesgo de MACE, endpoints secundarios, MACE extendido, hospitalización por insuficiencia cardíaca, progresión de la enfermedad o mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, en conclusiones, la inflamación sistémica es más prevalente en los pacientes con enfermedad renal crónica, se asocia con un mayor riesgo de mortalidad, enfermedad cardiovascular y progresión de la enfermedad renal, entre otras complicaciones.
Debemos introducir el concepto de riesgo residual cardiovascular y renal e incluir marcadores de inflamación en el estudio del paciente cardiorrenometabólico. El abordaje actual, por supuesto, es incluir medidas no farmacológicas, un control más estricto de los factores de riesgo cardiovascular clásicos y el uso de fármacos con demostrada protección cardiorrenal, pero creemos que los tratamientos antiinflamatorios en pacientes con enfermedad renal crónica e inflamación tienen potencial para la protección cardiorrenal, aunque esto se deberá demostrar en ensayos clínicos aleatorizados. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Comenzamos la discusión. ¿Alguna pregunta en la sala? Estamos robando tiempo al café, o sea que... Adelante. Segundino. Bueno, primero felicitaros porque las presentaciones son espectaculares, por lo menos para mí. Alberto, yo te quería preguntar qué hacemos con los ACR menor de 1, la ACR1, con proteinuria. Soy yo, estoy aquí. Estoy aquí. Sí. Con las proteinurias menores de 30 miligramos por gramo, si es planteamiento, cuándo empezamos a tratar, si debemos de seguir, porque es la gran incógnita, yo pienso que es la gran incógnita dentro de la enfermedad renal crónica, independientemente del aumento del descenso del filtrado. Esa es la primera pregunta para vosotros. La segunda, para la resonancia, se utiliza contraste, desgraciadamente, ¿verdad? ¿O no? No. O sea, uno puede hacer algunas que es phase contrast, que son las menos, pero por lo general no utiliza medio contraste, son no invasivas. No invasivas, perfecto. Bueno, eso muy claro. Y luego, para mi buen amigo Alex, verás, hemos estudiado 1.700 pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad arterial periférica, y me ha llamado la atención que la aterosclerosis tiene mayor inflamación que la calcificación. ¿Eso puede ser posible? Es decir, en un AVI menor de 0,9 tienen mayor proteína C reactiva o elevación de la proteína C reactiva versus los que tienen más de 1,2 que la tienen más baja. A mí me gustaría saber si se te ocurre alguna hipótesis o alguna explicación. Bueno, aquí puede haber también factores de confusión dentro de los pacientes. Me refiero, en primer lugar, ya he demostrado que existe, al menos en nivel de grandes arterias y grandes vasos, una demostrada inflamación vascular, que puede que tenga también una traducción vascular. Pero también puede haber como factor confusor el efecto de la inflamación, el hecho de que haya más pacientes diabéticos con enfermedad renal, aparte de enfermedad vascular periférica, con enfermedad renal crónica y diabetes, que también sería otro factor adicional que generaría más inflamación. Habría que buscar un poco qué es huevo y qué es gallina, pero está claro que la inflamación juega un papel importante. De hecho, aquí los estudios demuestran que la inflamación se asocia con también más enfermedad vascular periférica. José Luis. Con respecto a la albuminuria A1, recordar que la albuminuria fisiológica es indetectable o menos de 3 miligramos por gramo y hay un aumento lineal del riesgo de muerte a partir de ahí. O sea, con 10 te mueres más riesgo de muerte que con 3, con 20 más con 10. Entonces, a la hora de tratar esto, en algunos contextos hace falta un ensayo clínico, pero a lo mejor en otros no. O sea, en un paciente diabético, una albuminuria de 20 no es normal. Y tenemos ensayos clínicos que indican que los señores de SGLT2, por ejemplo, previenen el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, una albuminuria de 20 yo ahí la trataría con un antidiabético que además le proteja el riñón. Luego, otros contextos, enfermedades renales hereditarias. Un paciente con Fabry o con Alport, 18 o 20 años, y la albuminuria va a 5, 10, 15, 20. ¿A qué vas a esperar? ¿Sabes a dónde va a llegar? Pues yo empezaría antes. Gracias. José Luis, y yo luego tengo una pregunta. Una pregunta, Alberto. Bueno, gracias por traernos lo del SLOP, que creíamos que era importante que estuviera aquí, como una variable más precoz, como he dicho, para adelantarnos a actuar. Mi pregunta es, yo he intentado aplicar la práctica clínica y a lo mejor es que igual es que no conozco. No sé si tú conocerás alguna web o algo para aplicarla que sea muy práctico, porque
deberíamos tener en los hospitales, en los medical records, algo para que nos calcule el slope. Un slope de 1, de 3 o de 6 no es lo mismo. Mi pregunta es, primero, si conoces algún sitio web o algo para que nos calcule el slope, o qué harías para que lo pudiéramos incorporar en las historias, porque con lo que tú has dicho queda clarísimo, y además han hecho varios estudios que demuestran que es tan eficiente y eficaz para demostrar outcomes como otras variables, encima en menos tiempo. ¿Tienes experiencia en alguna web o alguna o cómo lo harías, manualmente o cómo? Sí, hombre, lo ideal es que eso te lo calcule el hospital y eso en teoría es posible. Es decir, tienes unos datos objetivos que son los filtrados glomerulares estimados, puedes quitar los que sean visitas a urgencias o durante el ingreso y se puede hacer. Nosotros tenemos un programa donde 3 veces al año el equipo de Big Data estima el filtrado glomerular de toda la población que se ha hecho analítica, y la gente que está perdiendo rápidamente les ofrecemos una consulta de nefrología, incluso si no han llegado a dinteles de menos de 60 mililitros minuto. Primero empezamos haciéndolo con lo que dice Cádigo, ¿no? Menos de 5 mililitros minuto por año. Nos dimos cuenta que la gente con función renal normal eso puede saltar simplemente por la variabilidad habitual. Entonces, ahora, dependiendo de la edad y una serie de circunstancias, estamos entre 10 y 20 mililitros minuto por año. O sea, en el paciente individual es más complejo tomar decisiones porque hay esa variabilidad, sobre todo cuando la función renal está mal conservada. Cuando tienes un filtrado glomerular de 120, a lo mejor el siguiente te sale de 100, el siguiente de 110, y dependiendo de cuál sea el primero o el último, el número de determinaciones que tengas y el periodo de seguimiento, yo creo que para el paciente individual deberíamos tener, como el ensayo clínico, 2 o 3 años y varias determinaciones cada año idealmente. Ese era el comentario que quería hacerte. Con la experiencia vuestra, seguro que habéis visto una variabilidad enorme en esa medida. Bueno, lo vamos a incorporar a los hospitales y resulta que tenemos esta variabilidad. ¿Cómo manejáis esto para no liar mucho a la gente? Porque la gente, oye, nos han puesto en un hospital y empiezan a marearse con esa variabilidad. ¿Cómo lo habéis manejado? O sea, esta no es una información que aparezca en la historia clínica. O sea, se genera automáticamente un listado de pacientes con ese criterio y automáticamente se le manda un email o un SMS con lo que quiera aquellos que decir cómo le contactan y se le ofrece la consulta de nefrología. La verdad es que tenemos el programa desde hace varios años y no hemos todavía evaluado cuál es el impacto y si el punto de corte que pusimos de una forma relativamente arbitraria, porque la primera vez que hicimos como un ensayo había montones de pacientes demasiados, entonces hicimos un criterio cada vez más estricto a fin de que hubiera menos pacientes y se podía beneficiar lo que realmente parecía que estaban perdiendo filtrado glomerular más deprisa. Pero efectivamente es algo que necesitamos para la práctica clínica diaria. Alberto, ¿cuántas determinaciones consideráis que haría falta en un año? Yo creo que primero tiene que ser más de un año, porque si es menos de un año y luego lo anualizas, multiplicas, o sea, si hago un filtrado glomerular hoy me sale 110, mañana 100, luego lo tienes que anualizar, salen cosas disparatadas. O sea, que yo creo que tiene que haber más de un año entre las determinaciones que midas. Y luego, cuantas más mejor. Yo tenía una pregunta muy parecida a la de José Luis, pero la cosa es, estamos hablando de tratar albuminurias inferior al rango que consideramos definición de enfermedad renal crónica, tratar pacientes sin que hayan evolucionado a un estadio. O sea, ¿estamos definiendo mal la enfermedad renal crónica? ¿Crees que a futuro nos plantearemos otro tipo de concepto de enfermedad renal crónica, pues definiéndola desde parámetros inflamatorios, parámetros de imagen que definan fibrosis inicial en un riñón sin que tenga albuminuria, o porque miraremos otro tipo de objetivos, otro tipo de proteínas en orina, como hablaba ayer Bea del proteasoma o péptidos en orina, que nos orienten, porque parece ser que hay evidencia ya de que estamos llegando tarde, tú siempre lo dices, cuando hay albúmina en la orina es porque las células tubulares están intoxicadas de albúmina, ¿no? Están repletas. Sí, o sea, yo creo que, filtrado glomerular de 60 es la mitad de lo normal. Por eso. Hace relativamente poco en el hospital se biopsió un paciente de 70 años porque tenía anti-MPO y un síndrome general, pero su filtrado glomerular era de 62 o de 51, no me acuerdo, estaba justo ahí.
Y cuando miraron la biopsia, la mitad de los glómerulos estaban volados. Claro, como esperas, si la función Por eso, renal es la mitad. Integrar en la historia o integrar la información de que este paciente está perdiendo o está decayendo su función renal, aunque no tenga concepto de enfermedad renal crónica, ¿no? Yo creo que mañana necesitamos un concepto de preenfermedad renal crónica. Habrá que ver cómo lo definimos. Los endocrinos ya nos dicen que el IMC no sirve, que la diabetes, ya hay un estadio 1 de diabetes que no identificamos como tal, pero que existe ese fenotipo de diabetes, pues nosotros probablemente también tengamos que defender un concepto así, ¿no? Existe el sobrepeso, existe la prediabetes, existe la preinsuficiencia renal crónica, existe la tensión arterial alta, existe un montón de precondiciones que te permiten intervenir antes, algo que es obvio que va a ocurrir. Y claro, en España, que la esperanza de vida es la mayor de Europa y de la más alta del mundo, pues si a los 60 años tienes esto o lo otro, todavía te quedan 30 años por delante para ir a peor. Efectivamente. Alberto. Muchísimas gracias a los tres por las excelentísimas presentaciones. Mi pregunta es para José María Mora. Ya nos lo has dicho otros años anteriores, nos estás proponiendo que realmente la resonancia magnética nuclear renal es el sustituto virtual de una técnica agresiva como es la biopsia renal. Pero ¿cuál puede ser la aplicabilidad en la clínica diaria? ¿Podemos inundar a los servicios de radiología de pacientes para determinar realmente esta resonancia magnética? Sí, de hecho fue un poco el debate hace unos 2 o 3 años. Realmente yo no creo que sea, digamos, un sustituto completo. La biopsia por ahora nos da muchísima información. Otra cosa es el seguimiento de un paciente que no vas a estar biopsiando. La IA viene y en Italia uno de los colaboradores está haciendo con IA temas incluso donde ya pueden detectar depósitos y algo similar a lo que viene siendo la inmunofluorescencia. Entonces, en ese sentido sí que es interesante. Ahora, inundar, efectivamente, ahora mismo están repletos y hay que buscar cuál es la manera. Por eso ese estudio del RESPECT y el Renal MRI lo que busca es poder armonizarlo, disminuir los tiempos para que en una resonancia de unos 20 minutos, en lugar de 30 minutos o de 1 hora, se puedan valorar varios parámetros. No es para todos los pacientes. Creo que el boom ahora, como decía, ha venido y va a venir. Y por lo que voy viendo también en otros colegas, puede ser que esto ya vaya a ser bastante definitivo a través de la industria farmacéutica al demostrar el beneficio de los fármacos. Entonces, por ahora lo que yo creo que es práctico, aplicabilidad práctica es armonizar todo lo que son los protocolos, simplificarlo al máximo y sacarle el beneficio con el boom, el nefroboom que hay ahora de fármacos. A partir de ahí sacar el beneficio para lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de inflamación, pero yo cuando mido una PCR, al final, bueno, está la PCR, pero es un marcador, digamos, subrogado de lo que está ocurriendo en el riñón. Nadie ha visto una PCR, digamos, así en físico, ¿no? Está por ahí por la sangre, mientras que con esto yo ya estoy de manera objetiva diciendo, oye, está inflamado y lo estoy viendo y está produciendo un daño estructural, ¿no? Entonces, más que ir a generalizarlo para toda la población, ya veremos, es creérnoslo, ver que es una técnica que está ahí, que aporta muchísimo y que es bastante, entre comillas, sencilla trabajando en equipo, porque no hay que comprar un aparato de resonancia magnética. Son a través de eventos, a través de programas, pero es la misma resonancia que se utiliza en todos los servicios. Otra cosa es que todas las resonancias ahora están petadas por traumatología, ¿no? pero más va por ahí, yo creo. Para concluir, yo tengo una última pregunta para Leis de cómo bajamos la inflamación a la tierra. PCR, ¿a partir de cuándo considero que está mal? O sea, ¿y vale la pena hacer PCR de alta sensibilidad? Bueno, en principio, lo que las guías acaba de salir, ha publicado una recomendación de la AJA que habla de ya medir PCR ultrasensible en los pacientes de riesgo cardiovascular y, por supuesto, los pacientes renales. Y, digamos, a partir de los ensayos clínicos y este estudio que he presentado, proteína C reactiva por encima de 2, ya se habla de que el paciente está inflamado. Paul Ridker propone una clasificación de riesgo en población general. Habría que ver si también es extrapolable a los pacientes con enfermedad renal crónica, pero cuando tienes una PCR ultrasensible por debajo de 1, eres de bajo riesgo, entre 1 y 3 es riesgo moderado y entre 3 y 10 es riesgo alto. Más de 10 probablemente es una reacción de fase aguda y habría que repetirlo al cabo de un tiempo para ver que realmente sigue siendo así. Vuelvo un poco a lo mismo. Es que en mi hospital la PCR normal, del rango normal del laboratorio, es de 0 a 5.
hasta 5. O sea, no, es indetectable entonces, ¿no? Esa inflamación de la que estamos hablando siempre. O sea, la PCR de los hospitales normal está diseñada para eventos inflamatorios agudos. Claro. Y la ultrasensible lo que te está diciendo, o sea, si tú pudieras tener una PCR que te pudiera medir bien estos estadios iniciales, que todo el rango, pues podría ser una alternativa. Pero, dado que no, pues lo lógico es pedir la ultrasensible porque detecta esta inflamación de bajo grado, que es la que realmente estamos viendo que tiene implicaciones clínicas. Alex, y teniendo en cuenta el efecto antiinflamatorio de los nuevos fármacos que estamos utilizando, y me centro especialmente ahora en la vía de la aldosterona, de todo tu conocimiento y con toda la cantidad de marcadores más allá de la PCR, ¿piensas que se vislumbra alguno que, igual que tenemos la PCR para población general y ya en guías, nos vaya a poder valorar ese impacto positivo de esos fármacos en relación con la inflamación? Bueno, como ya he comentado antes, se han visto en estos fármacos efectos antiinflamatorios. Algunos de estos fármacos te bajan proteína C reactiva. Evidentemente, por ejemplo, finerenona te está bajando la inflamación y la fibrosis a nivel local, ¿no? Y esto no tengo claro que se mida con una PCR circulante. Lo que pasa es que, aún así, si nos fijamos bien, el riesgo residual de los pacientes sigue siendo alto, por un lado. Y por otro lado, otro aspecto importante es que no estamos atacando directamente la inflamación. Entonces, la idea no es sustituir los fármacos anteriores, sino probablemente, al igual que hacen los cardiólogos, ir añadiendo, ir quitando todos estos factores que nos favorecen la progresión cardiovascular y la progresión renal. Va a ser interesante cuando se aumente todo lo que tenemos con los ASI a futuro, porque es mucho más directo sobre la persona se espera, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Pasamos al café ya. Enhorabuena a todos los ponentes.